amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Abogados de Empresa en Acción. El día de hoy nos acompaña la maestra Italiciani. Es licenciada por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, candidata a doctora por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y catedrática, obviamente, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, de la Facultad de Derechos de la UNAM, en la División de Estudios de Posgrado, y titular de Boutique Legal, Ciani y Asociados. Doctora, maestra doctoranda, muchas gracias. Casi doctora. Casi doctora. Muchas gracias por recibirnos en este espacio. Muchas gracias por brindarnos esta entrevista. Gracias a ti, Eric. Un placer. Doctora, el día de hoy queremos abordar el tema del interrogatorio, el desahogo de los testigos. El juicio oral en materia penal, como en otras materias en México, se está desarrollando de manera muy importante. El 2020 es el punto clave para la detonación de los juicios orales a nivel nacional en varias materias más allá de la materia penal. Siempre hemos afirmado que la materia penal pues es obviamente la más avanzada en materia de juicios orales y la que creo que ha adoptado mayores criterios conforme al desarrollo y la implementación del juicio. En alguna de sus clases yo escuchaba que señalaba que en los tribunales de la Ciudad de México los jueces se advierten con mayor, no sé cómo decirlo, expertise en el desarrollo del juicio oral por la cantidad de juicios que van desarrollando día a día. Entonces, la pregunta o el objetivo del día de hoy es que ayude a nuestro foro a entender cómo debemos de presentar un testigo, cómo debemos desahogar ese testigo y cuál es la nueva modalidad en materia de testigos. ¿A qué me refiero con esa nueva modalidad? En el juicio tradicional o en los juicios tradicionales, pues obviamente se presentaba, se hacía una serie de preguntas, las calificaba el secretario de acuerdos, 5, 10, 15, las que se analizaran, y frente a ese secretario de acuerdos se iba contestando, se tomaba en una computadora y la valoración de la prueba testimonial iba a quedar dentro del expediente. Ahora la valoración de la prueba testimonial no queda dentro de un expediente, queda en la sensibilidad del juzgador que lo está percibiendo. Y entonces la habilidad del abogado se vuelve primordial para saber cómo va a extraer esa información. Se dice que en el interrogatorio la estrella es el testigo, pero si bien es cierto la estrella es el testigo, si el abogado no sabe extraer esa información, se acabó la prueba testimonial. A pesar de que pudiera saberlo, pudiera saber qué es lo que había pasado, cómo participó en esos hechos, si no sabemos preguntárselo, no hay prueba testimonial que pueda ser valorada dentro del juicio. Ese es el motivo de esta entrevista y de lo que nos gustaría que usted nos enseñara. Cómo vamos a presentar al testigo, cómo vamos a extraer la información, cuáles son las preguntas claves, etc. Bueno, es súper importante como todo el contexto que das, porque en materia penal, por ejemplo, el desahogo de la testimonial efectivamente cambió radicalmente, pero además esto se inscribe dentro de las características del principio acusatorio, que es lo que rige al nuevo modelo procesal penal. ¿Por qué razón? Porque la acusatoriedad implica una contienda entre dos adversarios y esos adversarios son el Ministerio Público, por un lado, y por el otro lado el abogado defensor representando al acusado. El juez se erige en un órgano que va a dirimir los conflictos entre estos dos sujetos procesales que son las únicas partes, en este caso, en el juicio oral en materia penal. En otras materias, el cambio de la producción de la prueba testimonial impacta directamente en el principio de equidad procesal, la famosa igualdad de armas, porque efectivamente la calificación de las preguntas, la manera en la que tú vas extrayendo la información, la idea de hacer un interrogatorio de manera oral, pero además con las técnicas adecuadas, va a propiciar que la información que se extraiga del testigo sea lo más objetiva, lo más clara posible para que, como tú bien decías, el juez pueda justipreciarlo de la manera en la que nosotros queremos que lo haga. Si yo empiezo un interrogatorio haciendo preguntas, por ejemplo, cerradas, donde le estoy dando al testigo las respuestas, es muy probable que dé la apariencia al tribunal de que mi testigo está leccionado, está amañado, tiene perfectamente claro lo que tiene que decir, no lo que realmente atestiguó, y entonces voy a tener efectos negativos. Por lo tanto, es bien importante
seguir una técnica de litigación depurada. Básicamente, la primera regla sería estructurar el interrogatorio a partir de 4 bloques de preguntas. El primer bloque de preguntas es un bloque de presentación. Vamos a presentarle al juez a nuestro testigo. ¿Quién es? ¿Cuántos años tiene? Si está casado, soltero, si tiene hijos. ¿Cuáles son como sus datos generales? Lo que normalmente preguntamos en una conversación cuando acabamos de conocer a alguien como para romper un poquito el hielo, ¿no? A qué te dedicas, en dónde trabajas, etcétera. Depende el tipo de testigo, porque hay 2 tipos de testigos. El testigo lego, que es aquel testigo que no es experto, que puede ser un vecino, puede ser un familiar, puede ser un amigo, alguien que iba pasando. Y el testigo experto, que es el perito. Entonces, en el caso del testigo lego es importante hacer una presentación un poquito más profunda. En el caso del perito nos basta con que repita su nombre, porque se lo pregunta previamente el juez, y su edad. En el caso del perito no nos interesa su estado civil, no nos interesa cuánto tiempo lleva viviendo en la ciudad, porque es irrelevante, ¿no? Por el tipo de testigo. Una vez que ya presentamos, pasamos a un segundo bloque que es preguntas de acreditación. En presentación yo ya le mostré al juez quién es el testigo. En acreditación te voy a mostrar que este testigo, que se llama Juan Pérez, que tiene 38 años, etcétera, es una buena persona, es una persona confiable, es creíble, merece veracidad lo que te va a contar a continuación. Esa sería la parte clave de la primera parte. Exactamente. Hacer al testigo confiable. Exacto. Entonces, si hablamos de un testigo lego, ¿qué tipo de preguntas podemos hacer aquí? Depende mucho del asunto, lo que esté en litis realmente. Pero puedo preguntarle si tiene antecedentes penales, si es un vecino, por ejemplo, puedo preguntarle su relación con otros vecinos, si ha tenido algún conflicto con la autoridad. Si hablamos de un testigo presencial, sería muy importante preguntarle sus condiciones visuales. Si es un testigo de referencia que probablemente no vio, pero escuchó alguna información, preguntarle condiciones auditivas, etc. Ahora, en el caso del perito, esto cambia, porque en el caso del perito, el bloque de acreditación va a tener como finalidad mostrarle al tribunal que es el más experto en su campo, el mejor perito del mundo, digamos. Entonces, ¿qué tipo de preguntas voy a hacer? ¿Cuánto tiempo tiene peritando? Evidentemente, todo lo concerniente a su formación académica, si da clases, si tiene publicaciones, si ha sido premiado o sancionado derivado de sus funciones laborales, cuántas periciales realiza. Esta pregunta hay que saber acomodarla. Sí, porque podría ser una al año, pero es un tema muy específico. Exacto. O puede realizar 100 en un mes. Como siempre les digo a mis alumnos, si hablamos de un perito en tránsito terrestre y es un perito de la Procuraduría o del tribunal, seguramente tiene una carga de trabajo que se la puedo preguntar al día. Pero si hablamos de un genetista, no tienen tanta carga de trabajo. O hablamos de un psicólogo privado y le pregunto cuántos informes periciales realiza al día, pues me va a decir, hay días que no hago ni uno. Claro. Si yo le pregunto una carga de trabajo anual, probablemente su respuesta sea entre 12 y 15. Me da una apariencia diferente. Eso es importante, buscar el impacto en la información. Y bueno, una vez que termino el bloque de acreditación, antes de pasar al siguiente bloque, en el caso del testigo que no es perito, vale la pena hacer una pregunta que nosotros le llamamos de humanización, que es una pregunta para mostrarle un poco más de la persona al tribunal. Ya te dije quién es, ya te dije un poco cuáles son sus cualidades y ahora voy a ir a un aspecto un poco más humano. Y esa pregunta sería, ¿qué hace en sus ratos libres? Claro, hay que preparar la respuesta. No se trata de mentir, pero en todo interrogatorio tiene que haber una preparación previa con el testigo. Entonces, si el testigo, por ejemplo, despliega alguna labor altruista o le gusta leer, le gusta practicar algún deporte, eso me dice un poco más de la persona y vale la pena arriesgarse con esa pregunta. En el caso del perito, evidentemente, esta sale sobrando. Tercer bloque de preguntas, muy chiquito, que es una pregunta de legitimación. O también le llaman a algunos académicos pregunta puente o puente de plata, ¿no? Se le conoce en materia penal. Que es una pregunta que me va a permitir transitar de una forma más o menos tersa entre quién es y cómo es a los hechos, que es lo finalmente relevante. Entonces, esta pregunta puede ser, señor Juan, ¿sabe usted por qué se encuentra hoy aquí? Pues sí, me encuentro aquí porque fui testigo de un homicidio. Oiga, ¿y a quién mataron? A mi vecino. ¿Y cómo se llamaba su vecino?
Y ya estoy en el último bloque, que son los hechos. ¿Sí? En el caso de testigos legos puede ser sabe por qué está aquí, conoce a alguno de los intervinientes en este juicio. En el caso del perito se suele preguntar, ¿sabe por qué está aquí? O también, perito, ¿quién le dio intervención en este juicio? Pues la fiscalía o el demandado. ¿Y para qué efecto se le dio intervención? Pues para analizar si una firma era auténtica. Ok, ¿y de quién era la firma? Y entonces ya estoy en los hechos. Y el último bloque son los hechos. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Con quién? Etcétera. En el caso de peritos, básicamente se circunscribe a 3 aspectos. ¿Qué analizó el perito? ¿Cuál fue el objeto de la pericia? Una huella dactilar, un arma, un documento, un contrato, una firma. ¿Cómo lo analizó? Toda la metodología que utilizó el perito de acuerdo a su disciplina. Y finalmente, ¿a qué conclusiones llegó? Y esto es bien importante, Eric, y me quisiera detener un segundito, porque normalmente como abogados en cualquier materia, vemos una pericial, ¡tran! Conclusiones. Saltas 40 hojas, conclusiones, no es su hijo. Perfecto, ¿no? Y eso no es lo relevante. La conclusión no se sostiene si no está antecedida de una metodología adecuada. Entonces, lo más importante, y cualquier perito lo puede confirmar, en un dictamen no es la conclusión, sino la metodología que explica por qué arribó a esa conclusión. Entonces, en un interrogatorio a un perito es súper importante preguntarle no solo qué analizó y a qué conclusión llegó, sino cómo es que arribó a esa conclusión. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa, doctora, cuando el testigo sabemos que tiene la información, pero es un testigo cohibido? No sabe hablar, porque además el tribunal impone. Claro. Estar en una audiencia en la cual hay un señor juez, habitualmente togado, ¿no? La manera en que te conducen a esa sala de audiencia, sí, a través del auxiliar de audiencia o a través de la policía que está asistiendo en la audiencia, pues no es lo más confortable, ¿no? Y entonces puede ser que sea un testigo cohibido y se quede corto. Sí. ¿Cuáles serían las técnicas para poder apoyar a ese testigo y que extraiga los hechos de los que necesitamos que conozca el juez? Bueno, ahí es fundamental tener en cuenta efectivamente ese aspecto humano, ¿no? Que incluso a veces hasta como abogados nos ponemos nerviosos. Se supone que tendríamos que estar como peces en el agua, porque es como nuestra hábitat natural. Y esto no es así. Muchas veces nos seguimos poniendo nerviosos. Entonces hay que ponerse en los zapatos del testigo efectivamente. ¿Cómo se puede minimizar este impacto? En la preparación previa al testigo. Desde explicarle la infraestructura física de la sala, si se puede mostrarle alguna fotografía de internet a lo más parecido, decirle, mira, tú vas a estar aquí, yo voy a estar aquí, aquí nuestra contraparte, él es el juez, a ti te van a citar previamente, vas a estar en una sala por separado o con gente, pero no puedes interactuar, va a haber un policía procesal, explicarle que no corre ningún riesgo, porque es que no puede comunicarse con los otros testigos para evitar contaminaciones. Cuando te llamen vas a entrar, el juez te va a hacer estas preguntas y luego yo te voy a empezar a examinar. Prepararlo en cuanto a las preguntas y las respuestas idóneas que esperamos del ejercicio del examen al testigo y también darle la confianza. Si tú no te acuerdas de algo, no te preocupes, ¿no? Porque para eso tenemos, por ejemplo, técnicas de lectura. Si en algún dato titubeas, tómate tu tiempo, explicarle el tema de las objeciones, es decir, hacerle lo más asequible posible la experiencia que va a vivir para que cuando llegue y lo vea diga, sí, el abogado me dijo que iba yo a estar en una sala. Este es el policía. Ya sé que no puedo hablar con él por esta razón. Ahora me llaman, ahora va a pasar esto. Claro, se me olvidó y el abogado va a saber qué hacer, no me preocupo. Creo que eso es algo bien importante y es trascendente decir que no todos los abogados hacen la preparación adecuada del testigo, o porque simplemente son omisos, o porque la están haciendo un día antes de la audiencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es algo que va a repercutir de manera negativa. No tenemos que perder de vista que el ejercicio de la abogacía implica tutela de bienes jurídicos importantísimos para las personas que representamos. Y el trabajo que hacemos lo tenemos que tomar con esa seriedad, ¿no? En el teatro griego, doctora, era el uso de las caretas, ¿no? Dentro de la audiencia, los abogados vamos adoptando caretas. Sí, claro. Una cosa es mi testigo, otra cosa es su testigo. Claro. Y entonces inmediatamente cambio mi careta,
cambio mi uso de la voz y cambio las afirmaciones que voy a hacer en el interrogatorio o en este caso en el contrainterrogatorio. Cambia esa careta en el contrainterrogatorio, ¿qué vamos a hacer ahí? Sí, y ahí viene la parte más divertida, porque efectivamente no es lo mismo interrogar a un testigo que tú ofertaste, que lo vas a tratar bonito, le vas a tener paciencia, no lo correteas, le haces una serie de preguntas para que el testigo se explaya, entre en detalles, porque es justamente lo que quieres, a contrainterrogar al testigo de mi contraparte. Ahí no voy a ser linda, no lo voy a dejar hablar, porque hay una diferencia importante en el tipo de preguntas y objetivos que se buscan. En un directo busco extraer información que me es indispensable para mi teoría del caso. Por lo tanto, el tipo de preguntas que voy a hacer, dado que lo que busco es que el testigo me dé detalles, son preguntas abiertas. Es decir, preguntas que pueden admitir 1000 posibilidades como respuesta, ¿no? El ejemplo que yo suelo poner es como muy básico. Si yo sé que la persona desayunó y yo pregunto, ¿qué desayunaste? Las posibilidades de respuesta son infinitas. Esa es una pregunta abierta. En cambio, cuando se contrainterroga al testigo de mi contraparte, yo ya no estoy buscando que me dé detalles de la información. Lo que busco son dos cosas, básicamente. O desacreditar al testigo de forma, digamos, personal. O sea, él tiene antecedentes penales, tiene un interés en el caso, no es experto, el perito, como dice, no conoce su materia, etcétera. O bien desacreditar su dicho. Lo que dice no puede ser cierto, no tiene credibilidad, cayó en una contradicción, está falseando el relato, etcétera. Entonces, con la finalidad que busco al contrainterrogar al testigo de mi contraparte, evidentemente mi estructura de pregunta tiene que cambiar. Entonces, las preguntas que se suelen hacer son cerradas, cuya respuesta es sí o no, las preguntas que se denominan sugestivas. Entonces, la estructura de la pregunta tiene que ir acompañado de dos cosas: el control del testigo y la actitud del que está preguntando. Porque a diferencia del directo que tú bien decías, la estrella es el testigo, en el contra la estrella va a ser el interrogador. Entonces yo tengo que tener una actitud de control, porque yo soy aquí el que hace las preguntas y quiero solamente sí o no, no quiero que me des detalles. Pero tampoco se vale callar al testigo de manera burda, ¿no? Si yo hago una pregunta abierta, claro que el testigo me va a tener que dar una respuesta abierta. Entonces yo tengo que cuidar la estructura de mi pregunta. Y si el testigo me empieza a explicar, por ejemplo, yo le digo, usted no se encontraba en el lugar de los hechos, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que a mí me llamó mi prima. A ver, señor, mi pregunta fue muy clara. ¿Estaba o no estaba? Porque hay abogados que dicen sí o no, pero sí o no, pero que sí o no. Momento, tampoco se trata de agarrar a golpes al testigo, aunque te estés muriendo de ganas a veces, ¿no? Entonces, hay que tener un control elegante, respetuoso siempre, pero control al final del día. Y por el otro lado, la actitud. Si yo estoy interrogando a mi testigo, voy a intentar inspirarle confianza, cordialidad. Si es el testigo de mi contraparte, tampoco me le voy a parar como un monstruo, pero sí tengo que mostrarle una actitud distinta, porque es mi contraparte. Y él lo sabe. Y algo bien importante, así como yo tuve una preparación con mi testigo, tengo que saber que ese testigo de mi contraparte también tuvo una preparación. Tengo que asumir. Por lo tanto, tampoco es como mucha sorpresa, Y ¿no? también debo de prepararme, Claro, o sea, en relación a ese testigo, porque claro, hablamos de dos posibilidades de objeción, por llamarle de alguna manera, al testigo como tal, a la persona y otra a sus declaraciones. exacto, Y la primera ya debo de haberla preparado a juicio y debo de tenerla lista, claro. ¿cierto? Ujú. Doctora, los elementos psicológicos. Hoy en materia penal está en boga todo el elemento de las neurociencias, ¿no? Hay algunos tratadistas que hablan sobre los aspectos psicológicos del testigo, Ujú. ¿no? Si hace los ojos a la derecha, si hace los ojos a la izquierda, si está pensando, bueno, si hace los ojos hacia arriba, Sí, sí, si sí. ve de manera directa al juez, si no lo ve, si ve de manera directa al interrogador, pero hasta donde yo lo entiendo, no son reglas absolutas, porque también dependería de la personalidad, ¿no? Ujú. Tú no sabes qué hay detrás de cada persona, tú no sabes cómo llegó ahí, tú no sabes si está sufriendo una pena muy importante que realmente no tiene nada que ver con su declaración, sino su cabeza está en otro lado. Pero esos rasgos psicológicos se pueden explotar. ¿El abogado tiene que saber leerlos o simplemente los pasamos de lado? No, sí es importante, forma parte de este principio de inmediación
cuya esencia radica justo en eso, en que, por ejemplo, anteriormente en materia penal, no sé si en algunas otras materias, supongo que de igual manera, era muy extraño que el juez llevara la audiencia, normalmente lo hacía el secretario de acuerdo, y a veces alguien de algún rango inferior, ¿no? Si bien te iba el secretario. Hoy el juez tiene que estar en la audiencia. Si el juez no está, la audiencia es nula. ¿Pero por qué es esto? No es nada más que el juez haga su chamba, te estoy pagando, párate en la audiencia y cumple ciertas horas. No, no es esa la razón. La razón es que el juez es el que va a resolver. Por lo tanto, tiene que apreciar de manera directa absolutamente todo lo que pase en su sala de oralidad. Entonces, la gesticulación del testigo, su lenguaje no verbal, ¿no? Su lenguaje corporal es importante, pero forma parte de un todo. Yo no estoy tan de acuerdo con estas reglas y estos cursos que han proliferado y se pusieron de moda, sobre todo muy al inicio, por ejemplo, de oratoria, ¿no? Y cómo hablar en la audiencia y cómo ser persuasivo. Y también lo que tiene que ver con lenguaje corporal. Porque hace rato tú hablabas del teatro griego. Creo que tenemos que entender que una audiencia oral no es un teatro. Una audiencia oral es solamente eso, olvidarnos del papel y que todo fluya en el espacio en el que estamos. Pero eso no implica otro tipo de condiciones. Estamos como muy influenciados, por ejemplo, por el sistema norteamericano. En series, en películas, todo el tiempo lo vemos. Ahí sí hay una diferencia. Quien resuelve es un jurado de ciudadanos. La función del juez se circunscribe a, si el jurado dice culpable, determinar el quantum de la pena. Entonces, en este tipo de sistemas anglosajones, hace sentido que en un juicio se busque que el testigo llore, apelar a la emotividad, porque te estás dirigiendo a un público no especializado y va a ser más fácil generar empatía. En México esto no pasa, tenemos un modelo técnico donde el que toma la decisión es un abogado y se va a basar en criterios lógico-jurídicos. Entonces, para como redondear, digamos, la respuesta, yo diría, sí es importante el lenguaje corporal, pero forma parte de un todo, que al final se va a inscribir en esta valoración libre y lógica de la prueba a cargo del juzgador, que hay que decir no es caprichosa ni arbitraria, tiene que atender a ciertos parámetros, por ejemplo, de la sana crítica, la experiencia, la racionalidad, etc. Por lo tanto, si yo veo a un testigo que le están haciendo una pregunta y no es tanto que volteó hacia la derecha y eso significa que está mintiendo, sino que se pone muy nervioso, articula una respuesta y ahí se va, y cuando viene el abogado contrario lo confronta y efectivamente evidencia la contradicción, me queda claro que eso aunado al lenguaje corporal que vi anteriormente, me puede estar indicando que eso en específico es una mentira. Fue un indicio. Fue algo que te abrió la puerta para saber por dónde entrar. Claro. O por ejemplo, las víctimas. Así como hay un perfil muy positivista erróneamente de los acusados, también hay un estereotipo de la buena víctima, ¿no? La víctima ideal, la víctima perfecta. Entonces, hay víctimas que con su solo lenguaje corporal muchas veces son desdeñadas en su condición de víctima. Porque si te violaron, ¿cómo puedes venir vestida hacia el juicio y estar tan tranquila? Y se te ve tan segura y tan firme. No, hombre, esta no la violaron, ¿me explico? Entonces, todo eso puede jugar a favor o en contra. En el interrogatorio directo, por ejemplo, a una víctima, o en alguna otra materia, al demandado o al actor, cuando yo toco aspectos humanos sensibles, va a ser inevitable, si es verdad lo que estoy sosteniendo, ese tipo de expresiones a nivel no verbal. Y el juez es un ser humano y su actividad tiene que ser de forma integral, por lo tanto, claro que lo va a percibir. Tal vez difícilmente en la sentencia va a plasmar. Por el lenguaje corporal que denotó, me percato de que está diciendo la verdad, pero va a ser un elemento que lo va a llevar a una inferencia lógica acumulada con el cúmulo de información que se suministra para poder tener una opinión mucho más apegada a la verdad procesal, ¿no? Y aquí abro un paréntesis. La doctora también se desempeñó como subprocuradora en la atención de delitos vinculados a la violencia de género en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y obviamente con muchos asuntos relevantes en el foro.
que le permiten tener esa expertise, haber desarrollado varios asuntos en materia de violencia de género. Y voy solamente a tocar por último el tema de las víctimas. Sí. ¿Es lo mismo interrogar a una víctima real que a un testigo? No. No es lo mismo. Digamos, la técnica es la misma, los bloques de preguntas, lo que hemos hablado. Pero cuando nos referimos a la víctima, tenemos que generar además un clima de confianza e identidad adicionales, dependiendo del delito también, ¿no? Pero es importante cuidar, por ejemplo, aspectos delicados, aspectos que puedan generar una incomodidad, el abrir una puerta del dolor, por ejemplo. Ahorita me acuerdo rápidamente de algunos casos que tuvimos, por ejemplo, de una chiquita víctima de violación que tuvimos que llevar a juicio, entonces había que cuidarla mucho porque la pequeña tenía 1 año en atención psicológica y llevarla es de alguna forma hacerle revivir el suceso, ¿no? Entonces hay que cuidar esos aspectos. Si hablas de una persona que tiene la calidad de ofendido porque perdió a un ser querido, ya sea un homicidio o un feminicidio, no puedes preguntar de manera tan burda aspectos sensibles que tienen que ver con la información que te va a dar. Eso es bien importante, no nada más en términos de la calidad de la información que vas a obtener de vuelta, sino ahí sí cobra relevancia lo que hablábamos de este lenguaje no verbal y sobre todo cuidar a la víctima porque aunque procesalmente es indispensable que comparezca al juicio para rendir su testimonio sobre esos hechos, hay que procurar que la experiencia sea lo menos nociva posible para la persona porque tiene la condición de víctima y eso es trabajo también del que pregunta. Y obviamente también trabajo del juez, porque el que va a contrainterrogar, él no va a tener esos cuidados, ¿no? Exacto, más que del juez seguiría siendo trabajo nuestro para poder objetar las preguntas que consideramos que no son correctas por parte de la contraparte, ¿no? Con esto cerramos, doctora. Objeción de pruebas. ¿Cuál sería la estructura para poder identificar cuáles son abiertas, cuáles son cerradas, cuáles pueden ser insidiosas o resultar insidiosas, cuáles están relacionadas con los hechos, cuáles no, cuáles son compuestas? Las reglas básicas. Bueno, reglas básicas, preguntas compuestas, son 2 preguntas en una. ¿Qué desayunaste y a qué hora? 2 preguntas en una, hay que partirlas. ¿Por qué están prohibidas? Porque pueden generar una confusión, ¿no? En la respuesta, en lo que va a escuchar el juez. Preguntas ambiguas son aquellas que no son muy claras, pueden ser confusas o usan una palabra no muy común o una palabra especializada, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, ¿el encuentro fue inefable? Pues, ¿qué carajo es inefable, no? La víctima y el señor andaban. ¿Andaban de qué? ¿Iban caminando o andaban de que tenían una relación, ¿no? Entonces son preguntas ambiguas. Las preguntas conclusivas son aquellas que implican una conclusión personal, una inferencia del que está preguntando y que no es exactamente lo que el testigo dice. Por ejemplo, le pregunto al testigo a qué hora sucedieron los hechos y me dice a la 1 de la mañana y le digo, entonces usted no pudo ver nada. El testigo no ha dicho eso, esa es una conclusión mía, ¿no? Por eso están prohibidas. Las preguntas sugestivas, que son en las que doy la respuesta. El vaso era rojo, el abogado se llamaba Eric, ¿sí? El arma era una Smith & Wesson, estoy dándote la respuesta. Esas solo se permiten en el contrainterrogatorio, es decir, el interrogatorio que se hace al testigo de mi contraparte. Las preguntas ofensivas, las que tienen como propósito denostar al testigo, aquí es importante el tono que se utiliza y el contexto. Yo puedo preguntarle a un testigo, ¿es usted un indio, verdad? Claramente es ofensiva. Pero si estoy presentando, puedo preguntar, ¿pertenece usted a algún pueblo indígena? Y estoy presentando al testigo y no lo estoy ofendiendo, ¿no? Las preguntas de coacción ilegítima, que son aquellas que pretenden amedrentar, intimidar al testigo. Si sabe para quién trabajo, sabe que si dice mentiras incurre en un delito, si sabe que la persona con la que se metió es muy influyente, ¿no? Ese tipo de preguntas. Las preguntas impertinentes, que son las que no tienen nada que ver con los hechos. Yo le pregunto al testigo si
Si le gustan los días soleados, pues qué carajo me importa, ¿no? No tiene que ver con la materia de la litis. Y las preguntas irrelevantes, que son las que el testigo ya contestó. A veces hay una falta de concentración en el ejercicio y entonces repito alguna pregunta que ya había hecho, ¿no? O mi contraparte retoma un punto que yo ya había tocado. Entonces, son preguntas irrelevantes. Son reglas aplicables estas en materia penal, que es la que más se ha desarrollado en los últimos años en cuanto a estas pautas para el examen a testigos. En otras materias que cada vez con más frecuencia se empieza a incorporar el principio de la oralidad, habrá que esperar el desarrollo legislativo específico, pero me parece que no hay muchas alternativas más que replicar un poco lo que en materia penal desde hace algunos años, pues ya tenemos como estas reglas de objeciones, ¿no? Con esta pregunta cierro, doctora, y es una inquietud. ¿Podemos considerar que tendremos ya que desarrollar la teoría general del proceso oral para poder encontrar puntos conexos en todas las materias? ¿O simplemente considerar que habrá procedimientos orales cuya especialidad van a atender a cada una de las materias: mercantil, civil, familiar, laboral, penal, etcétera? Bueno, lo ideal sería justamente consolidar una teoría general del proceso aplicable a todas las materias en las que se lleva como característica esencial la oralidad, porque la oralidad de nada sirve si no va acompañada de principios rectores del proceso, no importa la materia de la que se trate. De nada sirve la oralidad si sigo teniendo un juez inquisidor, una contraparte, por ejemplo, como era anteriormente en materia penal, con un ministerio público que tenía fe pública, en materia laboral, que tú conoces perfectamente bien, que si un testigo no comparece a audiencia o la parte demandada no contesta, se tienen por ciertas las pretensiones del actor. Y todo esto va generando presunciones juris tantum que en nada abonan ni a la celeridad procesal ni a la equidad que tiene que haber entre las partes a nivel procesal y mucho menos al propósito final, que es la resolución de los conflictos, ¿no? Entonces, sería ideal, pero lo veo lejos, honestamente. Doctora, ¿algo que quiera agregar? Encantada de estar contigo. Muchísimas gracias por el espacio. Sabes que te tengo un cariño especial, que eres un gran abogado, Gracias, fuiste mi alumno, hoy tengo el gusto de llamarte amigo y aprecio muchísimo que me hayas buscado para esta entrevista. No, gracias por recibirnos en este espacio, doctora. Gracias por permitirnos conocer un poco más del interrogatorio. Yo con esto concluyo, amigos. En las redes vamos a encontrar mil formas de señalar a los testigos. Vamos a ver muchas audiencias y muchos abogados en grupos, en chats. Es un tonto, no sabe preguntar, Claro. lo hizo mal, yo lo hubiera hecho de otra manera. Pero cuando nos toca estar frente al juzgador, cuando nos toca estar con el testigo, cuando nos toca extraer la información y cuando tenemos un buen contrario enfrente, metiendo el pie, sabiendo en qué momento va a cortar el ritmo, las reglas cambian, ¿no? Ahí ya no es tan fácil, pero también, como siempre digo, esto no es fácil, pero tampoco es imposible. No es imposible, pero siempre tenemos que acercarnos a los especialistas. Siempre la doctrina va a ser lo que nos va a nutrir en el desarrollo profesional, y si lo combinamos el tema doctrinal con el litigio, entonces hacemos algo que es fácil para nuestro público y que le ayuda a los abogados, Claro. ¿no? Es decir, la crítica ácida, la crítica por criticar, cualquier audiencia es un poco como en el fútbol, ¿no? Qué mal juegan. A ver, tú ponte el short, ponte los tenis y quiero ver cómo hacías esa jugada. Claro. Ya no es lo mismo, ¿no? Y creo que pasa mucho en el juicio oral. Podemos criticar a quien estamos viendo en una pantalla, pero no sabemos cuáles son las características que vienen atrás, y la mejor manera de subir a la cancha es teniendo un buen apoyo doctrinal, un buen apoyo en la preparación del abogado, del testigo, cuáles van a ser nuestras herramientas y podernos subir a la cancha y hacer un buen papel. Gracias, doctora. Totalmente. Gracias, doctora, por recibirnos, y a ustedes, amigos, los esperamos en un nuevo programa de Abogados de Empresa en Acción.